Bueno, pero para analizar todo ese contexto lo llamamos siempre a Lucas Romero, que sabe darnos una guía o una forma de orientarnos de mejor manera de lo que va sucediendo en la cotidianidad. Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, Dani. ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo viste toda esta semana? Bueno, tomo dos cosas que incluiste en tu reflexión inicial, ¿no? Primero lo de Cristina. Yo creo que hay que entender que hoy el proceso político está abocado a una etapa particular, que es la etapa de la confección de la oferta electoral. Es decir, los políticos hoy se están hablando a sí mismos, empujando para darle forma a la oferta que nos van a ofrecer a los argentinos que vamos a tener disponible en el cuarto oscuro. Eso significa que esto es una discusión de poder, una discusión de espacios. Políticos pujan para ocupar lugares en la oferta electoral, para aspirar a ocupar lugares de poder. Con lo cual, todo lo que hacen los políticos en esta etapa está orientado a ese objetivo. Y creo que el acto de Cristina hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? Me parece que era un acto que estaba más pensado para presentar la escena, y la escena era un escenario rodeado de dirigentes del peronismo, del oficialismo, que ocultara la Casa Rosada, que pusiera a Cristina Kirchner en el centro del escenario. Ese es el mensaje, es un mensaje hacia adentro del peronismo, en un intento de Cristina Kirchner de, reclamar la titularidad de la lapicera para la confección de esa oferta electoral. Después vino lo narrativo, lo discursivo, que me parece que también puede ser interesante analizar, porque allí Cristina desglosa lo que ella viene reclamando con Máximo Kirchner, que es el acuerdo sobre un programa. Y ese programa que se vio reflejado en ese discurso tiene un componente económico muy curioso, ¿no? Porque ya está, pretendiendo resolver el acuerdo con el fondo de una manera difícil de pensar que se pueda resolver de esa forma, y además un eje judicial, ¿no? Claramente Cristina está proponiendo avanzar con reformas judiciales profundas, particularmente descabezar la Corte Suprema. Bueno, ese programa deberá ser acordado dentro del peronismo, si es que el peronismo avala ese programa, particularmente por los candidatos, que muy probablemente estaban arriba del escenario, ¿no? Entonces me parece que fue una gran puesta en escena en ese contexto, en el contexto que está atravesando la política, que es la confección de la oferta electoral. Lo otro que estaba mencionado en tu reflexión y que tiene que ver con esto también, que es la ausencia de Alberto Fernández. Yo creo que acá hay que entender que en Argentina hubo un descalce entre el fin del mandato real de Alberto Fernández, que ocurrió el 2 de julio del año pasado con la renuncia de Martín Guzmán, y el fin del mandato legal, que va a ocurrir el 10 de diciembre. Entonces, hoy Alberto Fernández es más un expresidente que un presidente en ejercicio, ha quedado lateralizado del proceso de toma de decisión, no tiene incidencia definitoria en la principal área de política pública de su gobierno, que es la política económica, y yo te diría que no renuncia porque tiene el incentivo de no exponerse a que ese fracaso que fue su gestión quede materializado con con un presidente que no pudo terminar su mandato, ¿no? Ya el solo hecho de termina siendo para él un incentivo para adoptar este rol protocolar, más ceremonial, corrido de la escena y probablemente ocultado de la escena. Porque si hay una evidencia, una prueba que incrimina al frente de todos en términos del incumplimiento del mandato electoral, es Alberto Fernández. Es el dirigente con peor imagen negativa superior al 70%, imagen positiva acercándose al 10%. No tenemos parangón en nuestros registros de deterioro tan marcado de imagen político, pero además los resultados de gestión de este mandato, de esta presidencia de Alberto Fernández, no son resultados que permitan ir a dar la batalla electoral y ser competitivos. Entonces, muy probablemente el frente de todos lo oculta Alberto Fernández. Yo decía esta semana, todavía le falta lo peor a Alberto Fernández, que no es que no lo inviten a este acto del 5 de mayo, sino que no lo inviten a los actos de campaña. Que sea un presidente ausente en la campaña, y esa ausencia tiene que ver con la conveniencia frente a todos, de ocultar esa figura que ha quedado tan dañada, ¿no? Me parece que esos dos elementos estuvieron presentes esta semana. Dijiste en un momento dado, en el inicio, Cristina pide la autoridad de la lapicera. ¿Y quién se la puede disputar dentro del justicialismo, la autoridad de la lapicera? Bueno, es nadie.
y probablemente para ello sea muy útil para Cristina la PASO. Yo siempre recuerdo que si uno reconstruye los episodios en 2019, uno pudiera concluir que efectivamente Cristina no utilizó el dedo para designarlo a Alberto Fernández. Utilizó la amenaza de la PASO. Cosa que en algún punto ratifica que sí utilizó el dedo, pero lo utilizó de una forma muy particular, porque cuando ella anuncia ese 18 de mayo del 2019 la integración de esa fórmula de Alberto Fernández, presidente y ella vicepresidenta, ella dice, le he pedido a Alberto Fernández integrar la fórmula para ir a competir en elecciones primarias. Es decir, ella no dijo, esta es la fórmula del Frente de Todos. Es más, el Frente de Todos en ese momento no estaba terminado de confeccionar, porque Sergio Massa no era integrante del Frente de Todos. Sergio Massa se terminó de sumar en junio del 2019. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Cristina puso sobre la mesa una fórmula y nadie estaba en condiciones de disputarle a Cristina esa fórmula. Los gobernadores tranquilamente podrían haber dicho, no me gusta esa fórmula, vamos a hacer una propia y vamos a competir. Ahora, ¿hay o había en ese momento condiciones para que los gobernadores le disputasen a Cristina Kirchner la fórmula en las PASO? No la había y tampoco la hay hoy. Nadie le puede disputar a Cristina electoralmente la pretensión de ser la dueña de la lapicera. Entonces, como nadie se la puede disputar electoralmente, Cristina necesita que esté la PASO para que ese ejercicio, entre comillas, autoritario, de definir por su propia voluntad la confección de la oferta electoral, aparezca simulado como una acción democrática. Bueno, acá yo no estoy imponiendo nada, dice. Yo sugiero algo, después nadie se me anima. Y ese nadie se me anima es la clave para entender la dominancia de Cristina dentro del peronismo. Hoy Cristina es dominante en términos electorales dentro del peronismo. Cristina le gana a cualquiera dentro del peronismo. El problema que tiene Cristina es que pierde con cualquiera fuera del peronismo, por sus altos niveles de rechazo en buena parte de la sociedad, y que limitan su competitividad electoral. Esta es parte de la explicación de por qué Cristina no quiere ser candidata, quiere exponerse a un escenario adverso, siendo ella un techo de crecimiento electoral muy bajo. Es decir, le cuesta a Cristina Kirchner construir una mayoría electoralmente ganadora. Pero aún así es dominante dentro del peronismo, y nadie está en condiciones de disputarle ese liderazgo. Entonces, ¿reclama la lapicera? Sí. ¿Quiere definir ella la oferta electoral? Sí. ¿Es democrática esa forma de definición de la oferta electoral? No. ¿Puede alguien democráticamente discutirle ese lugar de confección de la oferta electoral? No. Y todo esto termina siendo bastante parecido a lo del 2019, es que, bueno, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, y sigue siendo ella el artífice de la construcción de la escena dentro del peronismo. No por nada ella viene alimentando esa idea. En contextos de debilidad, Cristina suele abrazarse al peronismo, en un intento de socializar los costos de la derrota o los costos, digamos, del mal momento. Y probablemente algo de eso haga presente ahora, ¿no? Uno la ve permanentemente queriendo como apelar a la liturgia peronista en momentos en donde Cristina está en una situación de debilidad, cuando en otros momentos de fortaleza ha mandado a esos gobernadores del peronismo a suturarse lo que no se imagina, o le ha mandado a decir, métanse la marchita en él. Entonces, me parece que es sintomático esto de, bueno, socialicemos esta situación, somos el peronismo, nos están atacando a nosotros los peronistas, no nos están atacando a mí, Cristina. Se están atacando a nosotros, la persecución es contra el peronismo, no contra el kirchnerismo o contra Cristina Kirchner. Y bueno, lo que está reclamando es tener, autonomía y autoridad sobre la confección de la oferta, porque si lo que toca es perder, bueno, sería importante tener incidencia en la confección de las listas, porque eso va a permitir tener recursos políticos para liderar la oposición si es que toca enfrentar una derrota. Claro, pero en ese contexto le convendría sí o sí unas PASO, porque las PASO sería una suerte de interna, y si ella se consolida en el contexto interno, ¿quién le puede disputar el poder dentro de su mismo espectro político de acá en un corto plazo? Bueno, ahí hay un aspecto que es más estratégico, por estas dificultades de la competitividad de Cristina y la competitividad del kirchnerismo, que no es la competitividad del peronismo. El peronismo es una categoría más amplia, incluye
personas, dirigentes y votantes que no necesariamente tienen simpatía por el kirchnerismo, pero pudieran votar a una oferta peronista no kirchnerista. Entonces, frente a esa condición que presenta la escena desde el punto de vista estratégico, Cristina se ha visto obligada, yo te diría desde el 2011 para acá, nunca Cristina Kirchner ni el kirchnerismo ganó una elección liderando la oferta electoral. Entonces, desde el 2011 para acá, Cristina se ha visto obligada a disimular la presencia del kirchnerismo dentro de la oferta electoral del peronismo. ¿Qué quiero decir? La identidad kirchnerista, la identidad de su sector político, de su liderazgo, tiene que estar encubierta en una identidad un poco más amplia, que es la identidad peronista, que es la identidad, la identidad originaria de lo que es su espacio político, ¿no? Entonces, en esa necesidad de disimular la presencia del kirchnerismo en la oferta, bueno, ella ha buscado siempre figuras para liderar la oferta electoral que estén diferenciadas del kirchnerismo. Lo hizo con Scioli en 2015, lo hizo con Alberto Fernández en 2019, y da toda la sensación que la estrategia dominante bajo esa perspectiva es que el candidato en esta elección sea Massa, que ella no exponga a ningún dirigente propio a lo que pudiera ser una derrota histórica, que los números nos están anticipando que el peronismo va a la peor elección presidencial de su historia. Entonces, en ese contexto, exponer a un dirigente propio pudiera ser, digamos, la circunstancia para darle argumentos a todos aquellos que, una vez finalizado este proceso electoral, tengan la pretensión de discutirle o disputarle el liderazgo dentro del peronismo. Usted nos llevó a esta situación y encima mira el resultado que usted obtuvo. Esto es lo que en algún punto me parece que Cristina quiere evitar, siendo no candidata a ella, pero también no poniendo a un candidato que esté identificado con ella, porque de esa manera estaría apropiándose exclusivamente de la derrota, una derrota que quizás tampoco, y en esto vale la pena aclararlo, probablemente no sea responsabilidad 100% de Cristina, y tenga mucho que ver la mala gestión de Alberto Fernández. Entonces, ¿por qué motivo Cristina va a ir a abrazar y hacerse dueña de una derrota que va a estar en algún punto explicada por una suerte de voto castigo hacia lo que ha sido la gestión de Alberto Fernández? Ahí es donde aparecen todos los incentivos para que sea otra figura no kirchnerista la que ponga la cara, y bueno, y ahí aparece Massa con su ambición de ser, y esa ambición probablemente siendo aprovechada por Cristina para sortear este escollo tan complejo que tiene el oficialismo de esta elección presidencial en un contexto de tanta adversidad competitiva, ¿no? La verdad que sí, mucho todavía nos resta por transitar. Hay que ver si la ambición de Sergio Massa lo lleva a intentar enfrentar este desafío y cuál es el contexto que viene. Pero bueno, son al fin y al cabo lo que nos resta por ver de aquí en adelante. Lucas, como siempre, te agradecemos mucho estos minutos y un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande, Ángel.